En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Un día después de cambiar a 6 ministros de su gabinete, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio otro volantazo y removió a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. La sustitución del general Edson Pujol, que estaba al frente del ejército, el almirante Ilques Barbosa, que era el titular de la Marina, y el brigadier Antonio Carlos Bermúdez, que comandaba la aeronáutica, fue decidida en una reunión en Brasilia con la presencia del ministro de Defensa, Braga Neto, y el exministro Fernando Azevedo de Silva, según anunció la cartera en un comunicado. El Ministerio de Defensa no informó los motivos de esta resolución que, según resaltan los analistas, no tiene precedentes en la historia de Brasil. Tampoco se dio a conocer los nombres de los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas. Como telón de fondo de estas reformas está la creciente presión que Bolsonaro recibe de sus aliados en el Congreso para cambiar el rumbo de la gestión de la pandemia de COVID-19, que ya mató a más de 317.000 personas en ese país. Es un verdadero cimbronazo, un sacudón importante. Estamos muy cerca de Brasil, estamos muy atados a Brasil, entre otras cosas desde el punto de vista sanitario. Conviene entender o tratar de entender. Vamos en busca de las causas, las consecuencias de estos hechos. Para eso estamos con Marina Vitelli, doctora en Relaciones Internacionales, profesora visitante en la Universidad Federal de San Pablo. Marina, buen día. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias por estar en comunicación con En Perspectiva. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Yo decía que eres profesora visitante en la Universidad Federal de San Pablo. Tu nacionalidad es argentina. Así es. Soy rosarina y vivo acá en Brasil hace 5 años. Bien. Vamos a ver cómo nos ayudás en este proceso de comprensión. Y la primera pregunta es muy general para después ir afinando. ¿Cómo se entiende este terremoto político que ocurrió esta semana en el gobierno de Bolsonaro? Bueno, sin dudas, como dijiste en la introducción, es algo que no había sucedido hasta ahora, un recambio de los comandantes de las fuerzas junto con el ministro de Defensa, pero la verdad es que todavía hay muchísimas dudas sobre lo que realmente sucedió, en qué medida, lo que se escucha como una explicación en todos los medios es que fue una especie de respuesta de las Fuerzas Armadas a una negativa a plegarse a una aventura autoritaria de Bolsonaro, que quería las Fuerzas Armadas más alineadas políticamente a su gobierno. Pero la verdad es que con la historia de participación, de interferencia política de las Fuerzas Armadas en la política brasileña, yo diría que no hay que ser tan ingenuos, hay que esperar un poco y tener más información sobre cuál es también la jugada de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, en principio, sí, tenemos el dato de que hubo un cambio del ministro de Defensa y que hubo un cambio de los comandantes de las fuerzas, pero yo no estaría tan segura si fue una remoción, ¿no? Decidida por Bolsonaro, una renuncia de estos comandantes para demostrar que no están alineados a Bolsonaro y que por el contrario serían más democráticos y más legalistas. Sí, las versiones que he leído señalan que los 3 comandantes en jefe iban a presentar su renuncia. Y en la reunión a la que fueron convocados por el nuevo ministro de Defensa, el ministro se les adelantó y anunció que los removía, ¿no? Así es. Pero creo que es importante tratar de leer esto entendiendo que Brasil no tiene fuerzas armadas políticamente neutrales. Las Fuerzas Armadas hoy, hace mucho tiempo, son un actor político. Como todo actor político, también diseña sus propias estrategias para el juego, tiene aliados, ¿no?
Obviamente el bolsonarismo fue uno de los aliados más importantes de los militares en los últimos años, pero no son los únicos. Muchos partidos políticos entran en el juego de consultar a las Fuerzas Armadas, de tentarlas a sumarse a sus proyectos. Entonces yo esperaría un poco para ver cómo se da ese juego estratégico entre diversos actores, lo cual habla de un problema muy grave de la democracia brasilera, ¿no? Teniendo la historia de, un golpe de Estado que hoy se cumple un aniversario, ¿no? De 21 años en el poder de las Fuerzas Armadas y más de 30 años de régimen democrático, que esta sociedad no haya podido encuadrar a los militares en un rol totalmente profesional, ¿no? Sin ninguna interferencia política, dice mucho sobre las deudas pendientes de esa transición, ¿no? Sí, tú estás siendo cauta en la interpretación entonces de qué fue lo que ocurrió, dónde están las causas. Todavía falta mucho por saber, pero está la carta, ¿no? La carta con la que se despidió el ministro de Defensa saliente. Señaló que mientras ocupó el cargo logró preservar las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado, dijo, ¿no? Y está lo que se había visto en los últimos días, esa especie de presión o esa tendencia del presidente Bolsonaro para que los militares tuvieran mayor participación política en su respaldo. Había llegado a manejar Bolsonaro la posibilidad de desplegar al ejército contra las cuarentenas y los toques de queda dispuestos por varios gobernadores de estado a raíz de la pandemia. ¿Eso en qué quedó? ¿Cómo se laudó esa posibilidad? A ver, creo que nadie tiene dudas de la preferencia de Bolsonaro por las tácticas autoritarias, ¿no? En el mundo ideal de Bolsonaro, Brasil sería una dictadura. Y sin dudas está pensando estrategias para endurecer el régimen y coartar las libertades. Entre esas libertades, lo que vos mencionaste, ¿no? De la atribución que tienen los gobernadores y los intendentes en decidir las medidas de contención de la pandemia que implican restricciones a las libertades. Ahora, la verdad que esa nota, esa despedida del ministro de Defensa, como mínimo es muy hipócrita, porque él, el exministro, participó en muchas instancias en las cuales, por ejemplo, en manifestaciones autoritarias. En mayo del año pasado, el ministro estuvo arriba de un helicóptero que sobrevoló una manifestación de partidarios de Bolsonaro que pedía el cierre del Supremo Tribunal Federal y del Congreso. Hoy dice que fue, que le armaron que fue algo armado que él no sabía que iba a suceder, ¿no? Uh-huh. Claro, muy fácil después de tantos meses decir que no fue culpa suya. Y creo que ahí se muestra esa falsa narrativa de que que la jerarquía de las Fuerzas Armadas intentó mantener a los militares afuera de la política. Eso es falso. Lo pueden disfrazar las Fuerzas Armadas acá hacen excelentes relaciones públicas, manejan muy bien el discurso, y yo diría que la gran parte de la prensa reproduce esos mensajes. Entonces, es verdad, es cierto a ojos de todo el mundo, Bolsonaro es un peligro enorme para la democracia en Brasil. Ciertamente está pensando hasta normativamente cómo puede endurecer el régimen. Sí, me impresionó la frase que dijiste de que en su modelo ideal Brasil sería una dictadura. No, capaz que hay que matizar ese planteo. Hay antecedentes que podrían avalar esa visión. Uno, él es capitán, ¿no? Capitán de la reserva del ejército. Él elogia la dictadura que tuvo Brasil. Es más, ha llamado a homenajear y recordar el golpe de Estado cada vez que ha llegado la fecha, como la del día de hoy, ¿no?
Exacto. Y eso es una estrategia del discurso político de Bolsonaro, ¿no? Agitar a los sectores que todavía tienen, que les gustaría, ¿no? Digamos, que tienen esa nostalgia de la dictadura, pero también reproduce la educación militar, ¿sí? Oficial de las Fuerzas Armadas que internamente siguen llamando al golpe de 64 como revolución democrática, como contrarrevolución, como un movimiento para conservar las libertades de los brasileños frente al peligro comunista. Esas son las palabras que usa el orden del día que firmó el actual ministro de Defensa, pero que no es distinto, quizás sí, es un poquito, digamos, un poquito menos sutil que mensajes anteriores, pero los militares, perdón, las Fuerzas Armadas como institución en Brasil reproducen esa narrativa de que no fue un golpe, fue un régimen militar que era necesario para proteger la libertad de los brasileños. Bolsonaro hace un uso político de esa narrativa en la cual él cree 100% y que tiene muchos adeptos, pero también es el pensamiento oficial de las Fuerzas Armadas que en más de 30 años de democracia, los partidos políticos brasileños y la sociedad civil no logró vencer la resistencia de los militares para contar la historia como realmente fue. Para terminar de agregar elementos, algunos nada más, porque el cuadro es muy amplio. Yo mencionaba intenciones del gobierno de los últimos días. Aliados del presidente impulsaron ayer un proyecto que pretendían tuviera tratamiento urgente en la Cámara de Diputados y que le otorgaba a Bolsonaro poderes extraordinarios similares a los de una situación de guerra bajo el mecanismo de movilización nacional ante una crisis, en este caso con la pandemia como argumento. De prosperar, esta iniciativa habría permitido al mandatario intervenir en los estados y dejar sin efecto medidas de restricción a la circulación o cierres de la actividad dispuestas por los gobernadores, tomar decisiones para reorientar procesos productivos hacia las áreas que considerara necesarias y convocar a civiles y militares a cumplir determinadas tareas promovidas por el gobierno. También le habría permitido controlar a las policías militarizadas de los estados. Este intento en el Parlamento, ¿cómo lo lees tú y cómo se entiende que no haya salido adelante? Bueno, fue gravísimo. Por ahora no pasó, ¿sí? Ayer encontró mucha resistencia y no fue aprobado, pero es gravísimo por el último actor que vos mencionaste, que son las policías militares. Acá la policía estadual, o sea, las provincias, está sobre la autoridad de los gobernadores, pero son policías que tienen una relación con el ejército, ¿sí? Ahora, Bolsonaro tiene mucha más influencia sobre las policías militares que sobre el ejército. Entonces, la verdad que si vamos a conjeturar una posibilidad de un régimen más autoritario que en Brasil, esa mano de obra de la violencia probablemente va a venir de las policías militares, porque el ejército, digamos, el ejército es golpista, pero es jerárquico. Y la verdad es que los cuarteles probablemente la mayoría de los cuarteles van a obedecer a sus comandantes militares. Ahora, las policías militares, esa jerarquía es un poco más flexible y realmente la ideología bolsonarista permeó la mayoría de las policías militares que tienen armamento, que tienen entrenamiento igual de letal que el ejército. Así que realmente yo miraría a las Fuerzas Armadas para ver el juego político más amplio, pero los riesgos de enfrentamientos, ¿no? y de realmente uso de fuerza contra la población en Brasil probablemente vendría de las policías militares, que fue lo que ese parlamentario intentó hacer por ley, ¿no? Obviamente
una ley que yo creo que sería constitucional, ¿no? Pero bueno, en el mientras tanto podría generar una crisis realmente con niveles de violencia muy preocupantes. De todos modos, bueno, esa posibilidad, ese proyecto no prosperó y fracasó no solo porque la oposición se opuso. Capaz que acá conviene comentar también a propósito del papel que están jugando otros sectores políticos, aliados incluso de Bolsonaro, que en las últimas semanas han sido muy insistentes en el reclamo de cambios en la orientación del gobierno. Sí, Bolsonaro en los últimos 6 meses fue aceitando esa relación con lo que se llama el Centrão, que son un conjunto de partidos que no tienen ideología, acá les dicen fisiológicos, porque en realidad se mueven a partir del interés por tener cargos, por tener recursos financieros, en fin, no solo para corrupción, para obras en sus estados, en fin, pero que están dispuestos ahí están disponibles para el mejor postor, digamos. Bolsonaro fue haciendo una alianza con esos sectores, pero cuanto más aliado, más dependiente de esos sectores. Entonces, es verdad, el Centrón también entiendo que está sopesando en qué medida el gobierno de Bolsonaro es viable en este contexto de ayer 3.700, casi 3.800 muertos por día, y es lo que dije antes, o sea, es otro actor, este Centrão, que sin dudas está también en diálogo con las Fuerzas Armadas. Entonces, la verdad que la crisis política, en el medio de la crisis sanitaria, en el medio de la crisis económica, yo creo que es de la más grave que tuvo el gobierno de Bolsonaro, sin dudas, en los últimos tiempos, probablemente después del golpe contra Dilma. Rodrigo Maia pertenece al Centrão. ¿Cómo lo ubicás en el tablero? Rodrigo Maia, sí. expresidente de la Cámara de Diputados del Partido Demócrata, un partido de derecha, dijo ayer: Bolsonaro está cada vez más parecido a Chávez y a Maduro. Aunque muchos aunque muchos vean a Bolsonaro como una alternativa al PT, es mucho más que eso. Un autoritario siempre será autoritario, dijo Rodrigo Maia. Claro, Rodrigo Maia fue presidente de la Cámara de Diputados, salió ahora a principio de año de una forma derrotado porque la persona que él quería que lo sucediera no fue elegido, otra persona del Centrão, otro parlamentario, Artur Lira, fue elegido. Entonces, realmente hoy Rodrigo Maia, yo no sé si representa la voz del Centrão, ¿sí? Hoy la voz del Centrão, en realidad la representan los presidentes del Congreso y del Senado, que hoy están alineados con Bolsonaro. Ahora, el alineamiento del Centrão es hasta que le sirva al Centrão, o sea, es bien maquiavélico, bien pensando, bueno, qué me aporta y si este presidente es sustentable. Rodrigo Maia hoy estaría un poco más relacionado con la oposición con el Centrão. Uh-huh. Entonces, ¿Y el Centrão qué es lo que le está pidiendo a Bolsonaro? ¿En qué sentido han ido las presiones de ese lado en los últimos días, en las últimas semanas? Yo entiendo que aparte de esa voracidad del Centrão, que es realmente así, esa voracidad por ocupar poder y controlar recursos, la situación de la pandemia está tan descontrolada, con la mayoría de los estados arriba del 90% de ocupación de las unidades de terapia intensiva y la economía al borde de, bueno, hay muchos problemas para aprobar un presupuesto. Entonces, el Centrão también, obviamente, de alguna forma tiene que atender esos problemas reales, ¿no? Para poder también sustentarse como actor político. Entonces, la agenda de demandas a Bolsonaro es muy compleja, porque es algún tipo de cambio de rumbo, porque sin dudas lo que se está haciendo no está resultando, porque el cuadro de la pandemia se agrava semana a semana con récords, ¿no? Marzo fue récord
Brasil, el peor país en términos de la pandemia, en un contexto en el cual la imagen externa de Brasil se deterioró de una forma increíble, ¿no? También responde al cambio del canciller esta semana. Bueno, vamos a ver eso enseguida, porque nos detuvimos mucho en los cambios en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, pero la reforma del gabinete es bastante más amplia que eso. Me gustaría que tratáramos de comprender esa otra parte de todo este sacudón. Enseguida retomamos el análisis de lo que está pasando en la política brasileña, sobre todo a nivel del gobierno, el gabinete del presidente Jair Bolsonaro. Estamos con Marina Vitelli, doctora en Relaciones Internacionales, instalada en San Pablo. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro removió a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas y lo hizo un día después de haber cambiado a 6 ministros de su gabinete. ¿Cómo se explica esta crisis? ¿O es simplemente una reforma? ¿Es un cambio que puede ocurrir en una administración cuando va promediando su mandato, como han dicho algunas voces del oficialismo? Bueno, estamos con Marina Vitelli, argentina, doctora en Relaciones Internacionales, profesora visitante en la Universidad Federal de San Pablo, con un foco puesto en su actividad justamente en Fuerzas Armadas. Siempre es un desafío analizar las realidades políticas en países muy polarizados, ¿no? Nos resulta acá en el programa algo particularmente complejo cómo encontrar, digamos, el enfoque que satisfaga a todos, ¿no? Te lo digo, Marina, porque a raíz de lo que venimos conversando hasta ahora, tengo varios mensajes que resaltan una expresión que tú utilizaste hace unos minutos cuando hablaste de golpe a Dilma. Entonces, dicen algunos de esos oyentes, acá no hay una visión imparcial, esta analista está flechada. ¿Qué dirías a propósito de esa objeción? Bueno, no sé si yo tengo la obligación de ser imparcial. Sí, hablo a partir del análisis de hechos, de eso sin dudas. Creo que después de 5 años se demostró que las reglas constitucionales fueron de alguna forma manipuladas, ¿no? Quizás no en términos del procedimiento, pero sí en términos políticos. Entonces, obviamente hay un debate, se le llama golpe o no, pero sin dudas hubo por tras de la salida de Dilma una negociación política que determinó que la presidenta no tenía más condiciones de gobernar, y esa decisión está por fuera de los canales de cómo se resuelven los conflictos en la democracia brasilera, ¿no? Las normas constitucionales y de otras leyes disponen otras medidas. Podemos decir, bueno, el impeachment probó que había un crimen de responsabilidad, que es una causal de impedir un presidente, pero el crimen por el cual a Dilma la sacaron del gobierno, diferentemente de lo que muchas personas poco informadas piensan que fue la corrupción, no. Fue lo que se llama acá la pedalada fiscal, que es una forma de computar los ingresos y los egresos de las cuentas públicas, que de alguna forma sería maquillar las cuentas, que es una práctica que hicieron muchos presidentes. De hecho, el proyecto de presupuesto que pasó esta semana en Brasil tiene algo extremadamente parecido a eso, y nadie está llamando un impeachment de Bolsonaro. Entonces yo defiendo mi posición, ¿no? Podemos debatir por qué le llamo golpe, pero de ninguna manera es una posición ideológica, ¿sí? Es una posición que yo tomo en función de una serie de datos, ¿no? Ahí en el debate otras personas pueden traerme otros datos y ahí yo evaluaré si cambio si cambia mi opinión o no.
¿Sí? Después tengo otros mensajes como este de Gustavo que dice: creo que hay una lectura dramatizada de la situación en Brasil. Los comandantes no se están rebelando, están protestando. La reacción no derivó en una acción militar, derivó en una renuncia, irse a su casa y sustitución. No veo la institucionalidad debilitada, sinceramente. Sí la hubo en medio del juicio a Dilma, por ejemplo. Sobre este enfoque, sobre este otro aporte. Bueno, es lo que traté de decir en la primera parte. Yo sí traté de ser bastante cauta. Yo dije, no sabemos lo que sucedió, ¿no? Los datos que yo tengo para analizar lo que puede haber sucedido es que las Fuerzas Armadas en Brasil están politizadas. Cuando digo politizadas, no necesariamente porque haya discusiones, porque haya enfrentamiento entre distintas visiones políticas dentro de las fuerzas. Yo creo que en términos generales son más o menos heterogéneas. Pero cuando digo que están politizadas es porque las Fuerzas Armadas de Brasil, desde hace un tiempo, empezaron a deliberar sobre lo que sucede en el país y empezaron a formular su propia visión sobre lo que estaba sucediendo y lo que debería suceder. Ahora, eso es muy, muy peligroso para una democracia. Es totalmente incompatible con la democracia, porque las Fuerzas Armadas son, en una democracia que funciona correctamente, son la sección militar de la administración pública, que están a las órdenes de las autoridades que tienen legitimidad democrática, que todos nosotros elegimos en las elecciones. Y esos son el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Okay? Entonces, no tienen nada que hacer deliberando sobre los rumbos del país. Cualquier tipo de actuación de las Fuerzas Armadas que surge de esa deliberación es muy preocupante para la democracia. Realmente todavía no sabemos en qué medida la salida, fueron exonerados, fueron removidos, pero sabemos que pensaban renunciar o que estaban en desacuerdo con la decisión de Bolsonaro de cambiar el ministro de Defensa. Bolsonaro también tiene derecho a cambiar los comandantes. ¿Sí? En ese sentido, el presidente tiene ese derecho. Lo que pasa es que obviamente no puede hacerlo para beneficio propio, ¿okay? Que es lo que parece que habría sucedido. Entonces, la verdad es que mi alarma es como una cautela necesaria, creo, desde mi punto de vista, sabiendo que las Fuerzas Armadas están haciendo su juego político. Y yo dudo mucho que sea un juego mucho más democrático que el de Bolsonaro. ¿Sí? En ese sentido es mi alarma. Vayamos a los otros cambios, porque no ocurrió solo la remoción en el Ministerio de Defensa, no ocurrió solo este cambio que vamos a conocer completo en las próximas horas en la titularidad de los jefes de las Fuerzas Armadas. Hubo esta semana 6 nuevos ministros, ¿no? 6 nuevos ministros, después de que hace unos días nada más Bolsonaro nombrara a su cuarto ministro de Salud. Cuarto ministro de Salud en un año. ¿Qué es lo que hay que entender a propósito del paquete en general de esta reestructura? Sin dudas es una reacción de Bolsonaro a una evaluación muy realista de que en función de la pandemia y de muchísimos errores no forzados de Bolsonaro en el marco de la pandemia, su situación política está en juego. ¿Sí? Entonces, creo que el primer punto es eso. La reforma ministerial es una respuesta para fortalecerse, ¿no? Algo legítimo para todo presidente que está en una crisis. ¿Cómo él, por los cambios que hizo, cómo vemos que se está intentando fortalecer? Bueno, sumó en la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, que era ocupada por un militar, sumó una diputada del Centrão, ¿no? de ese aliado político en el Congreso.
Entonces, por un lado, es una forma de involucrar más a este actor político en su supervivencia. Por otro lado, los cambios en el Ministerio de la Defensa y los comandantes intentan, digamos, de una forma hacer esa separación entre las Fuerzas Armadas que están más alineadas a Bolsonaro y las que no lo están, los sectores, ¿no?, de esas fuerzas. Los cambios también en la Advocacía General de la Unión y en el Ministerio de Justicia son importantes, sí, Justicia y Seguridad, porque ahí también esos ministerios sirven para cualquier tipo de jugarreta, digamos, de manipular las normas para algún tipo de estado de sitio, algún tipo de estado de movilización nacional, ¿no? Entonces, esos cambios son, digamos, son alarmantes porque suponen privilegiar, digamos, aliados que puedan plegarse a esa estrategia más dura de endurecimiento del régimen. El cambio en relaciones exteriores, bueno, era un ministro que estaba muy, digamos, ya muy desacreditado por su actuación internacional, ¿no? El giro completo de la política exterior, pero también el abandono de la tradición de la excelencia de la diplomacia brasilera, ¿no? El ex ministro de Relaciones Exteriores realmente tenía una forma de referirse a cuestiones importantes de la política internacional y a interactuar con socios fundamentales que la verdad que eran una ruptura total con la tradición de la diplomacia brasileña, que es de excelencia. Uno de los reclamos era de parte de aliados al gobierno que la forma, por ejemplo, como se expresaba a propósito de China era, por lo visto era, un obstáculo para que Brasil obtuviera las vacunas contra COVID-19 que está necesitando. También se le cuestionaba su alineamiento tan fuerte con el anterior gobierno de Estados Unidos, el de Donald Trump, ¿no? Exacto. Pero bueno, el reemplazante sigue estando en la misma línea ideológica. Lo que se espera es que, por una cuestión de formas, sea mucho más diplomático, ¿no? Valga la contradicción ahí. Sí, estamos hablando de Carlos Alberto Franco França, ¿no? França. Él es el nuevo canciller, un diplomático considerado más moderado, de talante negociador, ha tenido menos visibilidad, ¿no?, que Araújo. Prácticamente ¿se lo conocía, no se lo conocía? ¿Qué protagonismo tenía? No tiene una gran experiencia, digamos, sí, es diplomático de carrera, pero no ha sido jefe de misión, que es algo importante para generar, ¿no?, herramientas de comando. Entonces, no, digamos, en la jerarquía de Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, no es una persona que se esperaba que fuera nombrado, ¿no? Más o menos como Araújo también. Sí, bueno, tuvo paso por la embajada en Estados Unidos, pero no fue jefe de misión en ningún lugar. Entonces, en ese sentido, son dos diplomáticos que piensan de una forma parecida, pero bueno, que tienen estilos, ¿no?, distintos. En Uruguay interesa en especial ese cargo, porque recordemos que Araújo había sido firme defensor de esta idea que Uruguay también impulsa, de la flexibilización del Mercosur, para que los países puedan negociar con terceros acuerdos comerciales sin tener que hacerlo necesariamente en bloque y sin tener que tener la autorización de los otros, ¿no? Araújo, Bolsonaro, el propio gobierno de Bolsonaro estaba alineado en esa postura. ¿Se sabe cuál es el posicionamiento del nuevo canciller? Yo creo que es importante entender también que Araújo fue canciller porque piensa igual que Bolsonaro. Y la política externa, cuando el ministro
la política externa debería seguir la orientación del presidente. Ujú. Lo ideal sería que también, digamos, que ese presidente negocie con el Parlamento algunos puntos fundamentales. Ahora, la población elige un presidente y de alguna forma le da el mandato para que decida la orientación de esa política externa, ¿no? Pero bueno, en países donde la Cancillería es una burocracia profesional, tiene más chances de influenciar esa orientación. No Pero, no cambia el ministro de Economía, Pablo Guedes, ¿no? exacto, no cambia, bueno, es de alguna forma la forma que tiene Bolsonaro de continuar, de seguir teniendo a la élite económica como, si no como aliado, por lo menos no como enemigo, que muchos dicen que la única forma de Bolsonaro pasar por un impeachment es si la élite económica le suelta la mano. Y a pesar de no haber los resultados que la élite económica esperaba del ministerio de Pablo Guedes, todavía le siguen siendo, todavía le dan una cuota de confianza. Entonces, la verdad que Sí, pero una salida de desde Pablo varias cámaras Guedes, empresariales había existido hace pocos días un pronunciamiento también llamativo reclamando por el manejo de la pandemia en particular y su impacto en la economía del país, ¿no? sí, que llama la atención que no es la misma evaluación que hace la bolsa, digamos, que se ve en los movimientos de la bolsa en Brasil. Entonces, es verdad, digamos, sin duda, después de todo lo que pasó, obvio que quienes apoyaban a Bolsonaro están empezando a dudar. Ahora, también hay que tener en cuenta que el apoyo se lo van a sacar cuando tengan a quien dárselo. No van a soltarle la mano a Bolsonaro sin tener una alternativa. Creo que en ese sentido también son muy estratégicos, digamos, es lógico. Y hoy no se ve claramente a quién, digo, si no fuera Bolsonaro, a quién apoyarían en las estrategias políticas, en fin, en la acción política un poco también está ese juego, ¿no? Antes de decidir sacar los pies del plato, tengo que saber, bueno, a quién voy a apoyar, quién está dispuesto también a reflejar mis intereses. Gustavo Calvo, que conduce aquí en Radio Mundo La Hora Global y que ayer participaba en la mesa de análisis internacional donde uno de los temas era Brasil, con las novedades que se conocían hasta ese momento, nos escribe ahora y dice: insisto, si Bolsonaro sortea los próximos 12 meses llegando a vacunar, se fortalecerá. Si no sucede eso, la alternativa será un nuevo Michel Temer. El Centrão no abandonará a Bolsonaro. Si no sirve, lo sustituirá por otro, no por Lula. O sea, él no ve posible que el Centrão se vuelque hacia la actual oposición. Sobre este aspecto, ¿tú qué dirías? Sí, yo creo que coincido. Por el pasado del Centrão y también por lo que uno ve hoy de los partidos más progresistas, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, no solo porque todavía Lula no, para la mayoría de la población no está redimido, ¿no? A pesar de esas victorias que tuvo en la justicia, pero también porque no hay una articulación de los partidos de centro izquierda o del progresismo, que también es necesaria para que no sea solo Lula en todo caso, o que surja otra figura, ¿no? Entonces, esa es otra preocupación, la total desarticulación no diría inacción, porque están moviéndose los otros partidos, los partidos de progresismo, pero de una forma mucho más, mucho menos clara y mucho menos hábil que la habilidad del Centrão de hacer esas articulaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que coincido ahí con el compañero. Y bueno, para terminar, esa idea, el concepto de impeachment que han dado, que ha estado ya en el debate hace varios días, ¿tiene alguna posibilidad? ¿Qué puede ocurrir?
Yo creo que, bueno, lógico, depende de cómo siguen los números de la pandemia, ¿no? Cómo sigue la vacunación. Yo no sé, no pondría tanta fe porque todavía no está tan probado que realmente baje tan rápido las muertes, sí, pero no los casos. Entonces ahí la economía no tendría esa recuperación. Creo que depende más de lo que dije antes, bueno, la alternativa ante un impeachment sería Mourão presidente. Y hay que ver cómo, claro, porque digamos, si le hacen juicio político a Bolsonaro, como pasó con Dilma, quien queda como presidente es el vice, que hoy es Hamilton Mourão. Y bueno, lo que dije, eso depende de las articulaciones que esté haciendo Mourão y los actores que lo estén cortejando, que sin dudas debe haber. Pero yo creo que un poco depende de un mes, dos meses más con casi 4.000 muertos por día. No sé, a mí no me parece sostenible. No lo sé porque nunca vivimos algo similar. Pero bueno, evidentemente esta crisis es día a día, como todas las crisis, son días eternos, con muchas informaciones que hay que ir sopesando con cuidado. Para terminar, solo quería volver a la cuestión de la polarización. Yo coincido con que es muy difícil la realidad en sociedades polarizadas, pero creo que también hay que entender, en el caso de Brasil, la polarización, ¿no? Esta diferencia entre una derecha y una izquierda parte de un movimiento, digamos, de alguna forma el centro político se movió para la derecha. La gente que está más radicalizada hoy en Brasil, el radicalismo político hoy en Brasil es de derecha, ¿sí? En la izquierda no vemos movimientos, no vemos organizaciones entrando en la lucha armada, no vemos no sé, incendios de comercios, no, a ver, creo que eso es importante entender, que hay polarización, hay dos grupos separados, pero el extremismo, que es donde viene el peligro, está en la derecha, ¿sí? Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta en esos análisis. Marina Vitelli, doctora en Relaciones Internacionales, gracias por atendernos esta llamada, gracias por conversar hoy con la audiencia de En Perspectiva desde San Pablo, donde te desempeñas en la Universidad Federal. Volvemos a charlar en otro momento, ¿te parece? Claro, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Continuamos, vamos para otros lados de la agenda, la de acá, de nuestro país en particular. Ya viene la tertulia.